soy Judith González Pérez y a nombre de Sonus les doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar de las voces activa y pasiva. En la voz activa, el sujeto hace la acción sobre algo. Por ejemplo, mi abuela plancha las camisas de mi tío. El sujeto es mi abuela. El predicado es plancha las camisas de mi tío. ¿Sobre qué hace la acción mi abuela? Sobre las camisas de mi tío. Por el contrario, en la voz pasiva, el sujeto es pasivo, es decir, no hace nada, solo recibe la acción de la gente. Las camisas de mi tío son planchadas por mi abuela. El sujeto es las camisas de mi tío. El predicado son planchadas por mi abuela. Y el complemento agente es por mi abuela. En español tenemos tres formas de voz pasiva. Una se forma con el verbo ser más el participio e indica acciones en proceso. Por ejemplo, los cuartos son rentados por don Jesús. La voz activa de esta oración es don Jesús renta cuartos. En los cuartos son rentados por don Jesús hay una forma del verbo ser, que es son, y el participio rentados. Otra forma de voz pasiva es la de estar más participio, que da la idea de resultado de una acción anterior cuando realmente no hay acción y todo es pasivo. Por ejemplo, los cuartos están rentados. Y otra forma de voz pasiva es con se más el verbo en voz activa. Aquí no importa la gente, importa el sujeto pasivo. Se rentan cuartos. Lo que importa son los cuartos. No importa quién los renta. Hay que recordar que el participio es la forma verbal no personal que termina en ado, ido, to, so, cho. Como el participio puede funcionar como adjetivo, tiene accidentes de género y número. Amado termina en ado. Y ya con sus accidentes de género y número tenemos amada, amados, amadas. Escrito es un participio que termina en to. Y con los accidentes de género y número tenemos escrita, escritos, escritas. Solo nos presenta el ejercicio de la siguiente manera. Nos pide que indiquemos cuál es la voz que corresponde al verbo en cada una de las oraciones. Por precaución, las velas fueron apagadas. Es voz pasiva porque hay aquí una forma del verbo ser más el participio con accidentes de género y número apagadas. El participio es apagado. Hugo confesó haber escondido los dulces. Hay un participio, termina en ido, pero no hay forma del verbo ser, es activa. Han sido omitidos detalles del acuerdo. Sido es forma del verbo ser y omitidos es un participio. Es voz pasiva. Fue puesto en moción el plan que se había anunciado. Es voz pasiva porque está la forma del verbo ser y el participio puesto. No recuerdo nada de ese día. No hay forma del verbo ser, tampoco hay participio, es voz activa, pero yo la marqué como pasiva para ver qué me dice Sonos en la retroalimentación. Se harán los trabajos necesarios. Aquí aparece el pronombre se seguido del verbo en voz activa y es una forma de voz pasiva. El barniz fue puesto cuando la madera estaba lisa. Fue es una forma del verbo ser y puesto es un participio, es voz pasiva. Sonos me da la siguiente retroalimentación. En la primera columna aparece la oración que tuve que analizar. En la segunda columna está clasificada. Aquí me dice si la oración es pasiva o activa. En la tercera columna aparece la respuesta que yo di. Y en la cuarta columna hay una revisión. Sonos me dice si hice lo correcto o me explica cuál fue mi error. Por precaución, las velas fueron apagadas, es pasiva por la forma de ser, que es fueron, y el participio, apagadas. Hugo confesó haber escondido los dulces, es activa, porque tenemos ciertamente un participio, pero no hay forma del verbo ser. Han sido omitidos detalles del acuerdo, es pasiva, por sido, que es forma del verbo ser, y el participio omitidos.
fue puesto en moción el plan que se había anunciado, es pasiva por la forma del verbo ser, que es fue, y puesto, que es participio. No recuerdo nada de ese día, es activa. Yo la marqué como pasiva y Sonus me dice, voz activa. En esta voz, yo tácito, es el sujeto agente, es decir, el que realiza la acción indicada por el verbo recuerdo. Se harán los trabajos necesarios, es pasiva, porque se configura del pronombre se y del verbo harán en voz activa. El barniz fue puesto cuando la madera estaba lisa, es pasiva, pues aquí aparece la forma del verbo ser, que es fue, y el participio puesto. En el ejercicio de verbos de voz pasiva y voz activa, Sonus nos pide que indiquemos cuál es la oración construida en voz pasiva. Anunciaron a los finalistas en el periódico. Aquí no hay forma del verbo ser, tampoco hay participio, es voz activa. Los finalistas serán anunciados en el periódico. Serán es la forma del verbo ser. Anunciados es el participio. Esta es la voz pasiva. Los finalistas aparecieron anunciados en el periódico. Anunciados es un participio, pero no hay forma del verbo ser. Entonces es voz activa. Expusieron los mejores platillos del estado en la exhibición. Aquí no hay forma del verbo ser y tampoco hay participio. Es voz activa. Mostraron los mejores platillos del estado en la exhibición. Tampoco hay forma del verbo ser, tampoco hay participio. Es voz activa. Los mejores platillos del estado fueron expuestos en la exhibición. Fueron es la forma del verbo ser y expuestos es el participio. La opción C es la voz pasiva. Los veterinarios han rescatado a los gatos ferales. No hay forma del verbo ser, es voz activa. Los veterinarios rescataron a esos gatos ferales. Tampoco hay forma del verbo ser ni participio, es voz activa. Esos gatos ferales fueron rescatados por los veterinarios. Fueron es forma del verbo ser y rescatados es participio. La C es la voz pasiva, pero yo la marqué como que no lo era para ver qué me dice Sonus en la retroalimentación. Y Sonus me da esta retroalimentación. En la primera columna aparece la oración que yo elegí. En la segunda columna, Sonus me dice si hice lo correcto o si cometí el error. Y en la tercera columna, Sonus me da una revisión. Los finalistas serán anunciados en el periódico, es voz pasiva, porque aquí aparece la forma del verbo ser, que es serán, más el participio anunciados. En los mejores platillos del estado fueron expuestos en la exhibición, tenemos fueron, que es la forma del verbo ser, y expuestos, que es el participio. Es voz pasiva. Los veterinarios han rescatado a los gatos ferales. Es activa. Yo la puse como pasiva y Sonus me dice, elegiste una acción equivocada. La oración en voz pasiva es esos gatos ferales fueron rescatados por los veterinarios. En ella, esos gatos ferales es el sujeto paciente que recibe la acción del verbo. Fueron rescatados. Les deseo mucho éxito en este ejercicio. Recuerden que en Sonus estamos siempre para servirles. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.